Gracias a Juan José Ruiz. Sí, padre, se ve bien y se escucha bien. Padre, Les pido que todos mantengan sus micrófonos cerrados. Moy nos va a hacer favor de mantenerlos cerrados, pero si alguno lo abre, mejor ciérrelo, por favor. También vamos a transmitir esta clase a través del YouTube, por si alguno de sus conocidos por alguna razón no puede ingresar en esta plataforma. En el link que les envíe, les indiqué que también se va a hacer una transmisión en vivo en el YouTube. Ya saben que todo lo que hacemos, lo hacemos por ustedes. Creamos una fanpage en Facebook, ahora, ¿verdad? Usar esta plataforma también en YouTube, no queriendo, ¿verdad? Pero por amor a ustedes y para tenerlos mejor, estamos utilizando estas plataformas digitales. Les invito a que abran sus cámaras para que yo pueda observar sus rostros. Algunos ya los vi. Estamos haciendo un pase de lista visual, ¿verdad? Ya los estamos viendo. También les invito a quienes son de la diócesis de Orizaba, especialmente del Colegio Covadonga, que va aportando su asistencia con su servidor a través de un mensaje de inbox, un mensaje privado. Quienes son de la diócesis de Orizaba, les invito a que se van reportando a través de un mensaje de inbox a la página de Facebook Padre Hugo. Ya ven que con ustedes tenemos una modalidad especial para que muy bien, ya los voy viendo a la mayoría. Perfecto. Ya pasé la lista visual. Si gustan ir cerrando sus camaritas, quienes ya los observé. Hay otros que no las han abierto. Espere, detrás de alguien, de esa pantalla oscura, hay alguien. Vamos a comenzar nuestra sesión. Si hay algún detalle, por favor, vayan comentándolo a través del chat, ¿verdad? Y también Moy nos va a hacer el favor de monitorear. Le agradecemos también mucho a él. ¿Se escucha un ruido de ventilador, Moy? ¿Moy? Perfecto. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritus, corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos ustedes, queridos participantes del curso de la Santa Misa, impartido por su servidor, el Padre Hugo. Nos estamos dando la oportunidad de hacer un estudio litúrgico sobre el sacramento de la Eucaristía. Pretendemos analizar la celebración de este sacramento. Sin embargo, para llegar a ese punto es necesario conocer el origen y la institución de la Eucaristía, que es el sacramento central para todos nosotros. De ahí que en la primera sesión hayamos trabajado como introducción qué es la Santa Misa. Perdón, qué es la liturgia. Les he preparado un pequeño material para que ustedes vayan observándolo.
¿Sí lo ven, Moy? Te lo voy a abrir en la computadora. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Sí ven? ¿Perdón? Debo darle compartir pantalla. Le doy ahí en medio. Compartir. Compartir. Se detuvo mi Chrome. Estoy esperando a que reaccione. ¿Ese es audio? ¿Ya me escuchan otra vez? ¿Ya ven la pantalla compartida? Muy bien, una disculpa, hubo aquí una dificultad con los programas. Les decía a todos ustedes, queridos participantes del curso de la Santa Misa, que la primera sesión la dedicamos para estudiar juntos la introducción con la pregunta ¿qué es la liturgia? Y nos dijimos mutuamente que es la acción que realiza la Iglesia en nombre de Cristo para dar culto a Dios y ser santificados por Él. De ahí que la liturgia tenga un fin, dar culto a Dios, y un efecto, ser santificados por Él. Hicimos un estudio histórico del término liturgia para comprender el concepto actual. La sesión número 2 se llamará la Eucaristía prefigurada. Por lo tanto, estudiaremos algunas realidades veterotestamentarias
relacionadas con la Eucaristía. Es decir, vamos a enfocarnos al Antiguo Testamento. Por lo tanto, les pido que vayan teniendo a la mano su Sagrada Escritura, específicamente en el Antiguo Testamento. Vamos a utilizar el libro del Éxodo, también el libro del Génesis, el libro de Malaquías, el libro de Isaías, para que estén ustedes atentos a la lectura que vamos a realizar. La existencia de múltiples relaciones e interdependencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamentos es hoy un patrimonio universalmente admitido. Este hecho es consecuencia de un gran esfuerzo realizado desde un siglo y especialmente en los últimos decenios en los campos bíblico, patrístico, litúrgico y dogmático. Gracias a este esfuerzo se ha redescubierto que el proyecto salvífico de Dios es una realidad unitaria y lineal, que en su revelación y realización se ha llevado a cabo de un modo progresivo y mirando siempre hacia la plenitud de los tiempos y más en concreto al misterio pascual de Cristo. Es lógico, por tanto, que los modernos estudios sobre la Sagrada Escritura traten de las instituciones, ritos y profecías y figuras del Antiguo Testamento que se refieren a ella, con el fin de enmarcarla de un modo más adecuado y comprenderla con mayor hondura. Siguiendo esta metodología, estudiaremos aquí algunas realidades veterotestamentarias relacionadas con la Eucaristía. Concretamente, estudiaremos la Pascua judía, la sangre de la alianza, el sacrificio del siervo de Yahvé, el sacrificio del gran día de la expiación, el sacrificio profetizado por Malaquías, el sacrificio de Melquisedec y el maná, a fin de comprender el fondo veterotestamentario de la Eucaristía. Nosotros no podemos hacer un estudio de la Eucaristía sin remitirnos al Antiguo Testamento, ya que nuestro Señor Jesús fue judío e instituyó la Iglesia con judíos. Estos que eran judíos y ahora se convertían en cristianos, para comprender la grandeza y la hondura de la Eucaristía, tendrían que encontrar el cumplimiento del Antiguo Testamento en este sacramento. Por eso vamos a estudiar primero la Pascua judía, para poder comprender un poco más este sacramento del cual nosotros estamos hablando. La Pascua judía. Fíjense, queridos hermanos, que el pueblo de Israel se convirtió en pueblo en el desierto alrededor del monte Horeb. Ahí es cuando nace Israel como pueblo. Antes de ser un pueblo, era una muchedumbre. Una muchedumbre compartía una situación, la esclavitud en Egipto. Por eso dice el libro del Éxodo, que Dios escuchó el clamor de esa muchedumbre y decidió, llevado por su infinito amor, rescatarla de la esclavitud en Egipto. Por eso eligió a Moisés, el gran legislador, para que encabezara este gran proyecto liberador de Dios. Una vez que es liberada la muchedumbre, entra en una experiencia de desierto para ser purificada de la idolatría y para ser constituida como un pueblo alrededor del monte de Sinaí u Horeb. El pueblo que nace se llama Cajal Yahvé. Es una asamblea que tiene una característica, ser sacerdotal, es decir, destinada para dar culto con toda su vida a este Dios que le había sacado de la esclavitud. De ahí entonces que nosotros, comprendiendo este origen del pueblo de Israel,
vamos a estudiar lo que hay en este pueblo naciente. Como los demás pueblos nómadas de alrededor, los pastores israelitas celebraban cada primavera el sacrificio de un cordero joven que ofrecían a Dios para obtener la fecundidad del ganado a fin de que resultara bien la transhumancia que comenzaba en esa época del año. El rito de este sacrificio incluía dos elementos fundamentales. El primero, la aspersión de la sangre sobre los palos de la tienda y la manducación del cordero, es decir, era comido, acompañada de hierbas amargas propias del desierto y panes ácimos, y al estilo pastoril, es decir, ceñidos los hombros y con las sandalias puestas. El cordero se comía sin romper los huesos de la víctima, como dice el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 46, simbolizando una esperanza futura en cuanto que Dios, al aumentar la fecundidad del ganado, hacía revivir la víctima. A ver, la Pascua judía es una de las grandes celebraciones cultuales del pueblo de Israel. Israel tiene 7 celebraciones cultuales o 7 fiestas litúrgicas. Una de esas celebraciones o fiestas es la Pascua judía. ¿Cuál es el origen de la Pascua judía? Esta fiesta pastoril de primavera. Los pastores, queriendo pedir la fecundidad, sacrifican un cordero joven, sin mancha, y lo comen. Lo comen con hierbas amargas que son propias del desierto y panes ácimos al estilo pastoril, es decir, ceñidos los lomos y con las sandalias puestas. Esto es lo que hacen los pastores de Israel. Y es en esta celebración pastoril donde aprenden o cómo se instituye la gran Pascua del Éxodo. Por eso vamos a hablar ahora de la Pascua del Éxodo. Vamos ahora a nuestra Sagrada Escritura, buscando el libro del Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 28. La primera parte es versículos del 1 al 14. Dice así: Yahvé Dios dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto. Recuérdenlo. Está esta muchedumbre en el país de Egipto. Es una muchedumbre que tiene un gremio de pastores. Estos pastores, cada primavera, realizan una fiesta que es suya. Pidiendo la fecundidad, sacrifican un cordero joven y sin defecto y lo comen. No rompen sus huesos, significando que Dios va a aumentar la fecundidad del ganado y aumentando la fecundidad del ganado está haciendo revivir la víctima. Por eso dice el texto así: Yahvé Dios dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: Este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeño para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Será una res sin defecto, macho de 1 año. La escogeréis entre los corderos o los cabritos. Cuando dice res, se está refiriendo, ¿sí?, a un cordero o un cabrito. La guardaréis, ¿sí? Se toma este cordero, el día 10 se guarda y el día 14, hasta el día 14, y congregada toda la comunidad de Israel la inmolará al atardecer. ¿Verdad? Ahí está el sacrificio. Todo. Tomaréis luego la sangre y untaréis las 2 jambas y el dintel de las casas donde la comáis. Ahí está. Fíjense. Ahí está. Es entonces este cordero sacrificado.
Del cordero se utilizan dos elementos suyos: la sangre, que será untada en el dintel y en las jambas de la casa, y la carne, que será comida. Así dice el texto. Vamos a comentar entonces. Hay un elemento en la historia de Israel en el que tiene lugar un acontecimiento que cambiará el curso de esa historia: la intervención milagrosa de Dios en favor suyo, librándole de la esclavitud de Egipto y conduciéndole, después de los sucesos del Mar Rojo, hasta la falda del Sinaí, estableciendo con él una alianza. Lo que he dicho, era una muchedumbre que compartía una condición común: la esclavitud. Dios escucha el clamor de esta muchedumbre. Por eso elige a Moisés para que encabece el gran proyecto de liberación. Salen de Egipto con todos los prodigios del Mar Rojo y entran en el desierto para que sean liberados de la idolatría y sean constituidos todos los miembros de estas 12 tribus en un solo pueblo. En un solo pueblo que tiene una condición sacerdotal. Es decir, este pueblo está destinado para dar culto. El culto que se tributa a Dios con la Pascua, una de las 7 celebraciones cultuales o 7 fiestas litúrgicas, tiene un origen en la fiesta pastoril de primavera, como ya lo hemos comentado. Para él, entonces, Dios le ha constituido como pueblo en el desierto. Según los planes de Dios, esta intervención salvífica no estaba destinada a ser un mero suceso grandioso de la historia de Israel, sino que había de ser una realidad vivida por todas las futuras generaciones. Este será un memorial entre vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación, como dice Éxodo 12, verso 14. Dios mismo dio a Moisés la orden y el modo de celebrarlo, como lo hemos leído en Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 14, y le ordenó transmitirlo al pueblo, como dice Éxodo capítulo 12, versículos del 21 al 27. Entonces, siguiendo las disposiciones divinas todos los años, el día 10 del mes de Nisán, o también llamado Aviv antes del exilio, cada familia separaba del resto del ganado un cordero o cabrito de 1 año y sin defecto. El día 14 del mismo mes lo inmolaba entre 2 luces. Luego, con la sangre rociaba las jambas y el dintel de la puerta de la propia casa. Finalmente, entrada la noche, cada familia, a veces varias familias reunidas, como hemos dicho, comía el cordero asado con un ritual parecido al que usaban los pastores en su fiesta de primavera. Es decir, Dios manda que este pueblo que nace en el Sinaí realice una fiesta que recuerde y actualice la gran liberación de Egipto. Sin embargo, esta celebración no surge de la nada, sino que surge de aquella fiesta de los pastores. Sin embargo, el paralelismo con la fiesta nómada quedaba completamente superado, porque la Pascua judía arrancaba de la liberación de Egipto. Eso explica que todos los elementos cultuales tengan un simbolismo salvífico. La sangre del cordero significaba la salvación concedida por Yahvé en aquel momento. Las hierbas amargas, la amargura de la esclavitud. Los panes ácimos, la salida precipitada que impidió su fermentación. No podían esperar, ¿verdad?, de que fermentaran porque urgía salir. Y los vestidos puestos, la actitud de marcha. ¿Qué queremos comentar sobre esta Pascua judía? Que no es una celebración del recuerdo,
sino es una liberación, una celebración actualizadora de la liberación operada por Dios en favor de este pueblo. Por eso se le llama memorial o conmemoración. El memorial o conmemoración no es simplemente recordar, sino más bien actualizar. Podemos decir, ¿verdad?, algunas otras cosas, pero vamos a comentar las connotaciones eucarísticas. La Pascua judía tiene muchas connotaciones eucarísticas. En primer lugar, la Eucaristía es la nueva Pascua y fue instituida en un contexto pascual. Es decir, la Eucaristía no fue instituida en la nada. La Eucaristía, instituida por nuestro Señor Jesús, nació en el contexto de la Pascua judía. Celebración que tenía como finalidad actualizar la liberación operada por Dios en el Éxodo. Es nueva Pascua. ¿Por qué es nueva? Porque nosotros no conmemoramos actualizando nuestra salida de Egipto y la entrada en la tierra prometida, constituidos como pueblo. No, nosotros más bien lo que estamos actualizando en la Eucaristía es la salvación operada por nuestro Señor Jesús, que consiste en la liberación del pecado y la entrada en el estado de gracia, siendo un pueblo nuevo, llamado Iglesia. Iglesia. La segunda connotación, el substrato conceptual e institucional de las palabras del Señor, haced esto en conmemoración mía, es el memorial de la Pascua, ¿verdad? De ahí sacó nuestro Señor Jesús, haced esto en memoria mía, haced esto en conmemoración mía. ¿De dónde tomó estas palabras nuestro Señor Jesús? De la celebración de la Pascua. Además de la fiesta pastoril de primavera, que es sustrato para que se instituya la Pascua del Éxodo, hay otra celebración que es la de los ácimos. Al igual que los pastores, los labradores tenían también una fiesta de primavera para festejar la nueva cosecha y ofrecer a Yahvé las primicias de la misma. Donde encontramos este relato en el libro del Éxodo, capítulo 13, del 3 al 10. Vamos a ir rápidamente a este capítulo. 13, versículos del 3 al 10. Moisés dijo al pueblo: recordad este día en que salisteis de Egipto, de la esclavitud, pues con mano fuerte os sacó Yahvé de aquí, y no comáis pan fermentado. Salís hoy en el mes de Abib, cuando Yahvé te haya introducido en el país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los givitas, de los jebuseos, esa tierra que juró a tus padres darte, tierra que mana leche y miel, celebrarás durante este mes el siguiente rito. Durante 7 días comerás pan ácimo, y el día 7º será fiesta en honor de Yahvé. Fíjense que entonces la fiesta de los ácimos, según que tiene un origen en el gremio de los labradores, se une a la Pascua. Durante 7 días se comía pan ácimo, simbolizando la ruptura de la nueva mies con la vieja levadura, es decir, el fin de una época y el comienzo de otra nueva. Eso significaba la fiesta de los ácimos para los labradores. La existencia de varios elementos comunes entre las fiestas de los ácimos y Pascua, por ejemplo, la fecha de la celebración, el carácter peregrinante y la comida de pan ácimo en la Pascua, motivó la fusión de ambas, dando origen a una sola fiesta que comenzaba el 14 del mes de Nisán y se prolongaba 7 días a partir del día 15 de Nisán, según el libro de Levítico, capítulo 23, versículos del 5
al 8. Al fusionarse con la Pascua, los ácimos perdieron su primigenio significado, así como perdió su primigenio significado la pastoril de primavera. Y los ácimos se insertaron en los hechos del Éxodo, viniendo a simbolizar la rapidez de la salida de Egipto. ¿Por qué comento lo siguiente? Porque en la época de nuestro Señor Jesús, la Pascua tenía dos grandes elementos: el vino y los panes ácimos. Y los panes ácimos, cuando nosotros hablemos de la institución de la Eucaristía, vamos a comentar esta presencia del vino y los ácimos. O sea, los panes. Bueno, hasta aquí entonces terminamos el análisis de la primera fiesta, la Pascua judía. Una realidad del Nuevo Testamento relacionada con la Eucaristía. En conclusión, los pastores y los labradores del pueblo de Israel tenían unas fiestas propias que significaban algo propio. Para los pastores, en primavera, el sacrificio del cordero, joven y sin defecto, quería simbolizar que Dios bendecía la fecundidad. Para los labradores, la celebración de los ácimos quería expresar que viene una nueva época, la ruptura entre el grano y la levadura. En el contexto del Éxodo, el pueblo de Israel toma como base la fiesta de los pastores y la fiesta de los labradores para hacer nacer una nueva celebración, pero con un fin cultual. Sacrifican y comen un cordero, acompañándolo con los ácimos. Esta celebración, además de ser cultural, tiene una dimensión conmemorativa, que no solo es recordar, sino actualizar la liberación operada por Dios en la liberación de la esclavitud de Egipto. Hasta aquí la primera realidad que tiene que ver con la Eucaristía. Moy, ¿todo va bien? Perfecto. Vamos a estudiar la segunda realidad del Antiguo Testamento relacionada con la Eucaristía, y esa es la sangre de la alianza. La sangre de la alianza. Vamos a estudiar en esta segunda realidad el rito de la alianza, que consiste en sangre y banquete de comunión, y las connotaciones eucarísticas. Les recuerdo, queridos hermanos, que estamos en un curso, por lo tanto, estamos estudiando, y que este estudio, ¿verdad?, no se vuelva tedioso, sino más bien una oportunidad de profundizar con el conocimiento aquel sacramento que es tan significativo para todos nosotros. La segunda realidad del Antiguo Testamento que estudiamos, pues, se relaciona con la Eucaristía, la sangre de la alianza. La intervención salvífica de Yahvé en favor de su pueblo, iniciada con la liberación de Egipto, concluyó en la falda del monte Sinaí u Oreb, mediante la alianza, como les he dicho. La salvación realizada por Yahvé no solo está en el Éxodo, sino que encuentra su feliz cumplimiento en la falda del monte Sinaí mediante una alianza. Gracias a ella,
Dios decidió entrar en íntima comunión de vida con su pueblo. A ver, ¿para qué cosa sirve la alianza? Para que Dios entre en íntima comunión de vida con su pueblo, comprometiéndose Dios a intervenir en favor suyo de modo permanente. Yo seré tu Dios y tú serás para mí un pueblo. Yo me comprometo a actuar permanentemente en favor tuyo. Pero tú también tienes que hacer un compromiso. ¿Cuál? La fidelidad, que excluye el recurso a otros dioses, es decir, la idolatría con los demás pueblos. Hacen los del Reino del Norte unas alianzas políticas con otros pueblos que se entiende como infidelidad, A partir de entonces ya es el Dios de Israel, e Israel es el pueblo por excelencia de Dios. Si bien esta especialísima elección no era para beneficio propio, sino para servir a Dios en medio de los demás pueblos. A ver, estamos hablando entonces del hecho. ¿Cuál hecho? Que Dios salva a esta muchedumbre para constituirla en el monte Sinaí un pueblo. En esta alianza, Dios se compromete a actuar en favor de él y el pueblo se compromete a ser fiel. Entonces, con la actuación permanente de Dios y la fidelidad permanente del pueblo, se establece una comunión de vida llamada alianza. Alianza. Pero la alianza no se realiza simplemente, ¿verdad?, de palabra, sino que se ratifica mediante un rito. La conclusión de la alianza se realizó mediante un rito sagrado, como dice Éxodo, capítulo 24, del 1 al 18. Ahora, ¿verdad?, vayan a su Biblia. Busquemos este capítulo 24 del libro del Éxodo, de los versos 1 al 18. ¿Qué dice el libro del Éxodo, capítulo 24, versos del 1 al 18? Después dijo a Moisés: sube donde Yahvé, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y postraos a lo lejos. Moisés se acercará solo a Yahvé, ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con ellos. Moisés vino y transmitió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas, y todo el pueblo respondió a una: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. Se levantó temprano y construyó al pie del monte un altar con 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a los jóvenes israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. La otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces Moisés tomó la llave, la sangre, roció sobre ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros de acuerdo con todas estas palabras. Bueno, y más adelante continúa el texto. Entonces, la alianza es esa ratificación entre Dios y el pueblo de una íntima comunión de vida. Este rito tuvo dos partes: un rito de sangre y un banquete sacrificial o banquete de comunión. A ver, la alianza, porque nosotros así decimos: tomen, bueno, el sacerdote, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna, de la alianza, de la alianza. Dios, con la antigua alianza, establece una íntima comunión de vida con su pueblo. Sin embargo, ¿verdad? Esa alianza quedó rota por el pecado. Dios, en su Hijo Jesús, renueva esa alianza, haciéndola eterna con su sangre. Por eso estamos analizando esta realidad del Antiguo Testamento, que es base de la Eucaristía. Dice entonces, el rito, dice tiene dos partes. Este rito tuvo dos partes: un rito de sangre y un banquete sacrificial o banquete de comunión. El rito de sangre. Según el libro del Éxodo, capítulo 24, del 3 al 11, después que Moisés leyó al pueblo los compromisos que adquiría con Yahvé, ¿cuáles son esos compromisos? Aceptar sus palabras y normas, es decir, ser fiel. Y el pueblo dio su consentimiento, construyó un altar y 12 estelas correspondientes a las 12 tribus, y mandó que unos jóvenes israelitas ofrecieran holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión. Ya, en verdad, lo que hemos leído. Moisés tomó la mitad de la sangre y la depositó en vasijas, etc. Los hebreos identificaban la sangre con la vida, pues sabían por experiencia que al matar un animal, salía de la sangre una especie de hálito o vapor, llamado el alma que está en la sangre. Por eso tenían prohibido ingerir la sangre. Guárdate de comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no debes comer la sangre con la vida, dice Deuteronomio 12:23. Deuteronomio 12:23, pues solo Dios es el dueño y Señor de la vida. De esta cita bíblica, los que no son católicos y no comen sangre, toman su fundamento, ¿verdad? Pero nosotros vamos a dar una interpretación desde Cristo en referencia a la Eucaristía. Cuando Moisés asperjó con sangre el altar representa a Dios. Cuando Moisés asperjó con sangre el altar, que representaba a Dios, a las 12 estelas que representaban las tribus y a todo el pueblo, realizó un rito profundamente simbólico. ¿Cuál es este rito profundamente simbólico? Dios, a través de Moisés, manifestaba a su pueblo que además de un contrato bilateral, Dios y pueblo, tenía la voluntad de adoptar a Israel como hijo y comunicarle parte de su vida. Por eso, ¿verdad? Se rocía, se asperja la sangre, porque Dios quiere comunicar su vida a su hijo llamado Israel. Los lazos que la sangre crea entre un padre y un hijo son los mismos que Yahvé contraía con su pueblo mediante la alianza. Con esta comunión de vida se expresa en las palabras: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros. Ese es el primer rito de sangre. A ver, estamos analizando esta segunda realidad del Antiguo Testamento, que es la sangre de la alianza. Dios libera a esa muchedumbre y la constituye pueblo suyo en las faldas del monte de Sinaí, mediante una alianza que ha sido ritualizada con la sangre. Es decir, Dios derrama su sangre en su pueblo porque le quiere comunicar parte de su vida, haciéndole su hijo. Así como un padre comunica su vida a su hijo, también Dios está comunicando su vida a este hijo suyo llamado Israel. Que nos resuene eso. Vida.
vida. El banquete de comunión. Al rito de la sangre sigue un banquete sacrificial. Hay que leer Éxodo 24, 9, 11. ¿Qué dice allí? Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú, acompañados por 70 ancianos de Israel, y pudieron ver al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, transparente como el mismo cielo. Él no extendió su mano contra los notables de Israel, que vieron a Dios y después comieron y bebieron. Ahí está la expresión. Comieron y bebieron. Al rito de sangre sigue un banquete sacrificial entre Dios y los representantes del pueblo. Es un banquete de alianza que originalmente no tiene un carácter expiatorio, carácter que le darían más tarde los rabinos y se conservaba en tiempos de Jesucristo. A pesar de la solemnidad con que se realizó la alianza, el pueblo la quebrantó con mucha frecuencia. Vamos ahora a ver cuáles son las connotaciones eucarísticas. A ver, ¿por qué estamos estudiando esta segunda realidad que se llama la sangre de la alianza? Muy bien, porque la Eucaristía, que es precisamente esa nueva y definitiva alianza, fue instituida por Jesucristo como un rito de sangre. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Ahí lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20, y la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25. A ver, ¿por qué nos interesa conocer ese rito de la alianza? Pactada con sangre y en un banquete de comunión. Porque Jesús quiere establecer una comunión de vida entre Dios y nosotros a través de su sangre. Sangre con la cual nos comunica una nueva vida. Una nueva vida. Ya eso no es una vida que venga de un cordero, de un animal, sino la vida que viene del Cordero de Dios. Este Hijo suyo, hecho hombre como nosotros. Y un banquete de comunión, ¿sí? De su propia carne. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Muy bien, ¿me están viendo? ¿Moy? ¿Moy, sí me ven? ¿Ahora ya me ven? Ya, muy bien, ya me di cuenta. A ver, entonces lo que estamos haciendo, queridos participantes del curso de la Santa Misa, es analizar estas realidades del Antiguo Testamento que son base de la institución de la Eucaristía. A lo mejor nosotros decimos, yo qué verdad si yo no soy del pueblo de Israel. No, pero hay que entender cuál es esa base para que nosotros podamos descubrir la misma profundidad que descubrieron los primeros discípulos de nuestro Señor Jesús y que constituyeron la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Muy bien, vamos ahora a estudiar esta tercera realidad del Antiguo Testamento. La tercera realidad es el sacrificio del siervo de Yahvé. Es muy interesante esta tercera realidad que estamos estudiando. El sacrificio del siervo de Yahvé. El personaje, naturaleza y características. Se designa como siervo de Yahvé al personaje que aparece en los siguientes textos del libro del profeta Isaías. Isaías 42, 49, 50 y 52. Estos textos, llamados Cánticos del Siervo, tienen como destinatarios a los israelitas que se encuentran desterrados en Babilonia. El primero de ellos
El primer cántico, libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 7, describe la personalidad de este misterioso personaje. A ver, nosotros hemos escuchado, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, Moy? Sí. El primero de estos cánticos describe la personalidad de este misterioso personaje. Es un elegido de Dios. Es un elegido de Dios. Sí. Es un elegido de Dios. Este elegido de Dios, ¿verdad?, ha sido destinado a una misión altísima, a la que se entrega totalmente. De ahí el nombre de siervo. Su vida es absolutamente limpia e inocente, por lo cual es agradable a Dios. Su actitud respecto a los demás es humilde y respetuosa, y su misión es semejante a la de los profetas, es decir, es universal. ¿Por qué nos interesa conocer este sacrificio del siervo de Yahvé? Porque nosotros encontramos un paralelismo. Decimos que el siervo de Yahvé, ¿verdad?, cuyo nombre no conocemos, se hace presente en nuestro Señor Jesús. Si recuerdan, ¿verdad?, en esos momentos del Vía Crucis, ¿verdad?, que no tenía, ¿verdad?, rostro humano, que callaba como cordero llevado al matadero. Pues todo eso que se dice del Señor Jesús se toma de el siervo de Yahvé. El rasgo fundamental en su relación con los pecados. ¿Por qué nos interesa el siervo de Yahvé? Porque el siervo de Yahvé tiene una relación especialísima con los pecados de los que se ha hecho víctima expiatoria. Él toma sobre sí los pecados de todos. De todos. Bueno, en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 11 al 12, se dice muchos. Se dice muchos. Pero esa palabra muchos, por sinécdoque es una figura que nos hace entender que cuando se dice la parte se debe entender el todo. El todo. Bueno, ya ustedes pueden buscar, ¿verdad?, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra sinécdoque. Sinécdoque. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ustedes recordarán que hasta hace algunos años decíamos en la Santa Misa: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos, por todos. Y ahora decimos por ustedes y por muchos. Entonces vienen las preguntas. Bueno, Padre, entonces Jesús derrama su sangre por muchos y no por todos. ¿Quiénes son esos muchos? Bueno, por sinécdoque, la palabra muchos significa todos. Todos. Ahí está la respuesta. Está la respuesta para quien tenga duda. Entonces, el rasgo fundamental de este siervo de Yahvé es que tiene una especial relación con los pecados de todos. Por eso él se ofrece como víctima expiatoria. Se ofrece, ¿verdad?, como aquella víctima que con su sacrificio borrará los pecados de todos. Dios acepta ese sacrificio, puesto que nosotros, como dice, ¿verdad?, el texto, fuimos curados por sus llagas. Y a pesar de sufrir una muerte cruel, traspasado y destrozado, sobrevivirá a que haya. De verdad, ahí hay como una cierta alusión a la resurrección, y recibirá la gloria de reconquistador. A ver, no solo, ¿verdad?, con su sacrificio se expían los pecados de todos, que abrazó en sí mismo, sino que al quedar expiados los pecados de todos, somos reconquistados
para Dios. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesús. Abraza la cruz, es cubierto de llagas y así muere de la forma más cruel. Es ofrecido en el altar de la cruz como esa víctima que nos borra nuestros pecados con sus llagas y nos reconquista para Dios. ¡Ay, qué hermosa interpretación! ¡Qué hermosa interpretación! ¿Verdad? Yo aquí sé, ¿verdad?, que hay algunos que se dedican a la predicación allí en sus movimientos. Bueno, esto podemos predicar. ¿Por qué decimos que Jesús es el siervo de Yahvé? Bueno, vamos ahora a estudiar las connotaciones eucarísticas. Jesucristo se presenta como siervo de Yahvé en las 3 profecías sobre su muerte. San Mateo hace mención explícita a Isaías cuando dice en el relato institucional que Jesucristo se entrega por muchos. Ahí está lo que decíamos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 28, se dice que Jesús se entrega por muchos. Y ya sabemos quiénes esos muchos, ¿verdad? Todos. ¿Y quién nos ayuda a entender que esos muchos son los todos? San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24, capítulo 11, versículo 24, y en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, y también la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 9. San Pablo y la primera comunidad cristiana entendieron que los muchos era equivalente de todos. Eso explica que San Pablo diga por vosotros. En Apocalipsis y en la carta a Tito, Jesucristo aparece como siervo de Yahvé y víctima expiatoria. Como víctima expiatoria. En conclusión, estudiamos esta tercera realidad del Antiguo Testamento, que se llama el sacrificio del siervo de Yahvé, para entender que nuestro Señor Jesús se ofrece en sacrificio, muriendo de la forma más cruel, para borrar nuestros pecados con sus llagas. Inmolado en el altar de la cruz, nos reconquista para Dios. Para Dios. ¿A quiénes nos reconquista? A todos, a todos. Por eso, cuando nosotros en la Santa Misa escuchemos, ¿verdad?, sangre derramada, ¿verdad?, por ustedes y por muchos, vamos a entender lo que dice el Evangelio de Mateo, explicado con San Pablo y con la carta a los Hebreos, que tiene como referente ese libro del profeta Isaías. Ya son las 9:30. Nos faltan 3 puntitos que ya son más rápidos. ¿Ya me ven otra vez? Ya. Nos faltan 3 puntitos para terminar. Si resisten o ya se quieren ir. ¿Le seguimos o no le seguimos? Bueno, el que calla, otorga. Entonces, le seguimos. No vamos a tardarnos mucho más, ¿verdad? Solo unos cuantos minutitos para estudiar esas otras 3 realidades que nos hacen comprender mejor la Eucaristía. La Eucaristía. Vamos entonces rápidamente a pasar a estudiar esta otra realidad presente en el Antiguo Testamento, el sacrificio del gran día de expiación. Les decía a ustedes al principio que el pueblo de Israel tenía 7 celebraciones cultuales. Una de esas celebraciones era la Pascua. La celebración es el gran día de la expiación, también llamada esta fiesta como Yom Kippur. Yom Kippur. Vamos a estudiar entonces el sentido de sacrificio. El sacrificio.
El sacrificio ocupa un lugar privilegiado en todas las religiones antiguas y en todos los pueblos creyentes. Eso explica que los israelitas no solo ofrecieran sacrificios, sino que estos tuvieran para ellos mucha importancia. A ver, ¿qué cosa es un sacrificio? Es una acción ritual, ordinariamente la destrucción de un objeto o de un ser vivo, ¿verdad? Hay que matar el cordero para que sea sacrificio. El sacrificio es una acción ritual mediante la cual el hombre trata de entrar en comunión con la divinidad, con la divinidad. Con el sacrificio, el hombre trata de entrar en comunión con la divinidad. ¿Para qué? Para rendirle homenaje. También para hacer propicia esta divinidad, ¿verdad? Para que tenga misericordia, para que vuelva sus ojos hacia nosotros, para que nos escuche, para que nos asista. También el sacrificio tiene esta otra finalidad: satisfacer la divinidad, satisfacer a Dios, ¿verdad? A veces uno se equivoca y dice: Señor, te ofrezco este sacrificio, ¿verdad? Por el perdón que me diste, también para protegerse contra su cólera y preservarse de influencias peligrosas o dañinas. Esta es la definición general de sacrificio. A ver, si nosotros decimos que el sacrificio es parte de la vida del pueblo de Israel, hay que preguntarnos qué cosa es un sacrificio. Una acción ritual mediante el cual el hombre trata de entrar en comunión con la divinidad para rendirle homenaje, hacerla propicia, satisfacerla, o para protegerse contra su cólera y preservarse de influencias peligrosas o dañinas. Entre los sacrificios israelitas pueden mencionarse 3: los holocaustos, los sacrificios pacíficos y los sacrificios de expiación. ¿Qué cosas son los holocaustos? El holocausto consiste en quemar completamente la víctima. Por ejemplo, libro de Levítico, del 2 al 9, dice: toros, carneros. Originalmente tuvo un sentido latréutico, es decir, dar adoración a Dios. Más tarde se convirtió en un sacrificio expiatorio, como dice Levítico, capítulo 1, versículo 4. El ritual aparece descrito en el libro de Levítico, capítulo 1, versículos del 2 al 9 y capítulo 2, versículos del 1 al 3. La sangre se derrama sobre el altar y la carne se quema. Un holocausto. ¿En qué consiste? En quemar completamente la víctima para adorar a Dios. Más adelante, en el pueblo de Israel, también tiene un sentido expiatorio: perdónanos nuestros pecados. El segundo tipo de sacrificios presentes en el pueblo de Israel es sacrificios pacíficos o de comunión. Los sacrificios pacíficos o de comunión eran aquellos en los que la víctima ofrecida era compartida por Dios y el hombre. La parte que correspondía a Dios se quemaba sobre el altar. El resto era comido por los oferentes y su familia, como dice Deuteronomio 12, versículos del 27 al 27, salvo la parte que correspondía al sacerdote. Estos sacrificios, llamados pacíficos o de comunión, eran de acción de gracias, o el cumplimiento de un voto, o el deseo de obtener algún beneficio, y tenían un carácter festivo y alegre. El ritual principal está descrito en el libro de Levítico, capítulo 3. Fíjense lo que significa comer en un lugar sagrado la parte de la víctima ofrecida a Dios. Sentirse convidados por Dios para entrar en comunión con Él, ¿verdad? Si nosotros decimos que la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, en este memorial del sacrificio de Cristo comemos la víctima ofrecida. ¿Y para qué comemos la víctima ofrecida? Para entrar en comunión con Dios.
¿verdad? Alguien puede decir, no, yo para qué ir a misa, ¿verdad? Si yo con mis oraciones aquí en mi casa entro en comunión con Dios. Bueno, sí, la oración te hace entrar en comunión con Dios, pero la forma más excelente de entrar en comunión con Dios, comiendo el cordero que ha sido ofrecido. Hay otros sacrificios, ¿verdad? Otros sacrificios. Los sacrificios de expiación, que tenían por finalidad restablecer la comunión con Dios, una comunión rota por el pecado, y también aplacar la cólera divina. Existían dos clases de sacrificios expiatorios: los ordinarios y el extraordinario del día de Yom Kippur. Los ordinarios solo se ofrecían por los pecados involuntarios, y para los pecados formales existía el sacrificio del día de expiación. Nosotros, ¿verdad?, podemos analizar este sacrificio del gran día de la expiación. Se conoce el nombre, el sacrificio que el sumo sacerdote ofrecía por los propios pecados, por los pecados de la casta sacerdotal y por los pecados del pueblo. Entonces, el sacrificio del gran día de la expiación es un sacrificio solemne, es un sacrificio extraordinario, un sacrificio que se ofrece por los pecados del propio sacerdote, de la casta sacerdotal y por los del pueblo. Este ritual está descrito en Levítico 16, versos del 11 al 33. El sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum, la parte más íntima del templo, y ofrecía propiamente dos sacrificios: uno por sí mismo y por los demás sacerdotes, y otro sacrificio por el pueblo. Este sacrificio es muy interesante, porque propiamente el sacrificio es el primero, y el segundo es el que no tiene un sentido expiatorio, sino demostrativo, porque es cuando se imponen las manos en el chivo, ¿verdad? Acuérdense del famoso chivo expiatorio, de ahí nació esa expresión. Dice: un macho cabrío, se imponían las manos encima de él, se hacía la confesión de todos los pecados del pueblo, y un hombre le llevaba al desierto, donde moría cargado con los pecados de Israel. Al estar cargado de pecados, se convertía en un animal impuro. Por eso no era un rito expiatorio, sino demostrativo. La imposición de las manos simbolizaba la traslación de los pecados de Israel, y el envío al desierto de los pecados, los cuales ya habían sido borrados en el sacrificio previamente ofrecido. A nosotros, ¿por qué nos interesa entender esta cuarta realidad presente en el Antiguo Testamento, llamada el sacrificio del gran día de la expiación? Porque nuestro Señor Jesús se sacrifica y muere por el perdón de nuestros pecados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Nosotros tenemos que entender desde la Biblia, que nuestro Señor Jesús, con su sacrificio, nos está expiando de todos los pecados. La siguiente realidad es el sacrificio profetizado por el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículos del 1 al 10. ¿En qué consiste la profecía? Malaquías promete para los tiempos mesiánicos un sacrificio que será ofrecido a Dios en todas partes y que le será agradable. ¿Por qué Malaquías dice eso? Porque en su época había una relajación del culto. Y entonces dice: es una vergüenza, ¿verdad? Nosotros, teniendo un gran Dios, le estamos ofreciendo poquedades. Llegará un día en que será ofrecido a Dios un sacrificio agradable a Él y en todas partes.
Bueno, nosotros entendemos que ese sacrificio ofrecido a Dios, agradable y en todas partes, es el de Cristo, que se actualiza cada Eucaristía. Por eso la tradición litúrgica, patrística y teológica ha visto en la profecía de Malaquías esta profecía eucarística en el oráculo de Malaquías. El testimonio del Concilio de Trento en el siglo XVI tiene una fuerza especial, pues si no puede asegurarse que intentara definir el sentido eucarístico del texto en cuestión, está fuera de cualquier duda que es doctrina auténtica de Trento el proponer a Malaquías como preanuncio del sacrificio eucarístico. ¿Y dónde está este Malaquías en la Eucaristía? En el prefacio, en la plegaria eucarística número 3. Ustedes, ¿verdad?, conocen que hay varias plegarias eucarísticas. La más conocida es la 2. La 2 que dice, dice así: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Pero a veces ya hasta de memoria no sabemos esta plegaria. Pero la 3 es muy bonita, porque dice así: Santo eres en verdad, Padre, y corazón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha. Aquí está Malaquías. Desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. Cuando el sacerdote utilice la tercera plegaria eucarística y escuchemos estas palabras, digamos, ahí está Malaquías. Nosotros en cada Eucaristía estamos ofreciendo un culto agradable a Dios. Aquí y en todos los altares de cada iglesia. Vamos al rito, al sacrificio de Melquisedec, otra realidad. El personaje, Melquisedec, es un personaje que aparece en el libro del Génesis, capítulo 14, versículos del 13 al 20. El texto bíblico es muy parco al describir su personalidad, ya que silencia todo lo relacionado con su genealogía y descendencia, y se limita a decir que era rey de Salem y sacerdote del Altísimo. ¿Verdad? Nadie sabe de dónde venía este sacerdote llamado Melquisedec. No tiene un principio, por lo tanto, no tiene un final. Por eso, a la luz de la carta a los Hebreos, cobra especial fuerza la interpretación eucarística. ¿Cuál es la interpretación eucarística que realiza la carta a los Hebreos sobre ese sacerdote Melquisedec? La carta a los Hebreos ve en Melquisedec un tipo de Jesucristo, es decir, una imagen anterior, un adelanto de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Aunque no afirme que Melquisedec ofreciese un sacrificio, lo presenta como sacerdote de Dios Altísimo, rey de justicia y de paz, sin genealogía, con la costumbre de Israel. Jesucristo no es un sacerdote según el orden de Aarón, ¿verdad? Jesús no hereda su sacerdocio, porque si lo heredara, ese sacerdocio de nuestro Señor Jesús sería imperfecto, por ser temporal. Nuestro Señor Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque así como Melquisedec no tuvo un origen, tampoco nuestro Señor, al no tener un origen material, no tendrá un fin. Su sacerdocio es eterno. Además, al hablar de su sacerdocio, entre otras razones, indica que lo es por haber ofrecido un sacrificio de pan y vino. Así recibía este sacerdote Melquisedec. Ya los santos padres de la Iglesia ven en este sacerdote Melquisedec
y en su sacerdocio, en el pan y en el vino, la materia del sacrificio que él ofreció, y por lo tanto una figura profética de la Eucaristía. Aquí el canon romano también es la plegaria eucarística 1, hace una alusión al sacerdocio de Cristo y al de Melquisedec. El Concilio de Trento, siglo XVI, enseña que es Jesucristo, declarándose a sí mismo constituido sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para la Vulgata, esta traducción latina de la Sagrada Escritura, el sentido sacrificial del texto no ofrece ninguna duda. Bueno, ¿por qué hablamos de esto? Porque a veces, ¿verdad?, podemos dar testimonio de nuestra fe a través de la Biblia. Y finalmente la séptima realidad, el maná. El maná aparece en el libro del Éxodo, capítulo 16, versículos del 2 al 5, del 9 al 16, el versículo 31 y el versículo 35. El Éxodo habla de un alimento milagroso con el que Dios alimentó a su pueblo en su peregrinaje por el desierto. Dios no abandona a su pueblo peregrino, sino que lo alimenta con un pan bajado del cielo. Jesús nuestro Señor, ¿verdad?, también realiza un milagro muy especial allí en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, nuestro Señor Jesús hace un milagro, pero hace un milagro en el desierto. Milagro que tiene como finalidad dar de comer a una muchedumbre hambrienta, y le da de comer con un pan milagroso, ¿verdad? De unos cuantos panes el Señor pudo saciar a toda esa muchedumbre. Ese milagro se realizó cerca de la Pascua. Por eso, ¿verdad?, nosotros ya no comemos el maná de aquellos, sino que nuestro alimento que baja del cielo para alimentarnos a nosotros, los que peregrinamos en el desierto del mundo, a fin que no muramos, es nuestro Señor Jesús. Él es el maná. Por eso no hay que desesperar. El maná del que habla Jesucristo es nuevo y espiritual, ¿verdad? Es la palabra de Dios, es su cuerpo y es su sangre. Pues hasta aquí estamos concluyendo con nuestro curso. Bueno, hemos estudiado 7 realidades presentes en el Antiguo Testamento que nos ayudan a comprender la grandeza de la Eucaristía. La Eucaristía fue instituida por nuestro Señor Jesús no desde la nada, sino que tomó en cuenta elementos del pueblo de Israel para darnos a entender la grandeza de este sacramento. Por eso es necesario que nosotros conozcamos estos elementos presentes en el pueblo de Israel, para que digamos, si eso era en el pueblo de Israel, pues es mucho más grande lo que nosotros tenemos. 7 realidades en el pueblo de Israel que querían significar varias cosas. Bueno, nosotros no tenemos 7 realidades, tenemos un sacramento llamado Eucaristía que engloba todo de una manera perfecta. Pues hasta aquí. Yo tengo planeados otros puntos, ¿verdad? Pero el tiempo no siempre es suficiente. Así es que en la próxima clase vamos a estudiar la Eucaristía prometida y la Eucaristía instituida. Vamos ahora a utilizar en la siguiente sesión el Nuevo Testamento, específicamente los Evangelios de Mateo y Marcos, Lucas, con la primera carta a los Corintios. Vamos a utilizar esos textos para ahora entender cómo nuestro Señor Jesús instituye la Eucaristía.
Una vez que hayamos hecho este trabajo, vamos ahora sí a estudiar la Eucaristía, ya no prefigurada en el Antiguo Testamento, ya no prometida por nuestro Señor Jesús, ya no instituida, sino celebrada por nosotros. Y así vamos, ¿verdad?, a revisar cada parte de la Eucaristía. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede plantearla en este momento. Cindy, ¿podemos regresar la imagen a las citas del Apocalipsis? Sí, yo les voy a compartir un material final, ¿verdad? Lo tengo elaborado, sí, por eso cuenten con el material final. Sin embargo, ¿verdad? No vayan a decir, ya el Padre nos va a dar su material, ya no escribimos nada. No. Porque el Padre, ¿verdad?, hace comentarios que no están siempre en el texto. Eso sí, les voy a compartir un material. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Bueno, mientras van preguntando, les invito a que abran sus cámaras, por favor. Hoy la clase, ¿verdad?, fue un poco cansada. Yo lo entiendo, ¿verdad? Y quise aceptar enseñarles este punto porque es necesario que nosotros no solo recibamos catequesis, pláticas, charlas sobre la Eucaristía, sino también un curso profundo, un curso que tenga conocimiento. Si nosotros, ¿verdad?, leemos, estudiamos, vamos a comprender. ¿Saben por qué? A ver, les comparto esto mientras plantean sus preguntas. Yo estaba pensando hace unos días, ¿por qué para muchos la Eucaristía no tiene sentido? Y me respondí a mí mismo, porque para ellos Jesús no es nadie y no significa nada. Ahí está. Cuando Jesús, nuestro Señor, no es nadie para nosotros y no significa nada, la Eucaristía no tiene sentido. Es un mero rito artificial, vacío, hueco. Y entonces, estudiando, vamos a decir, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? No era cualquiera. Nuestro Señor Jesús es el siervo de Yahvé, es el Cordero de Dios, es el maná, el pan bajado del cielo. Jesús es todo. Y puesto que es todo y significa todo para nosotros, la Eucaristía tiene sentido. Muy bien, pues no veo ninguna pregunta, pero vamos a ver. Dice, Padre, ¿qué son las realidades veterotestamentarias, verdad? Son, cuando digo realidades me refiero a elementos, a cosas o a celebraciones presentes en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros decimos veterotestamentario nos referimos al Antiguo Testamento, y cuando decimos neotestamentario nos referimos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay que aprender estas palabritas, ¿verdad? Cuando vayan a un curso y les digan, a ver, estos datos veterotestamentarios, inmediatamente, Viejo Testamento o Antiguo Testamento. Estos datos neotestamentarios, inmediatamente del Testamento Nuevo o del Nuevo Testamento. Por eso yo les llamé realidades veterotestamentarias, porque, por ejemplo, el maná es una cosa, la Pascua es una celebración, el Cordero, ¿verdad?, es un animalito, así les llamé. Bueno, dice Tanya, muchas gracias por su plática, querida Tanya. Gracias a usted, no es una plática, es una clase. Andrés dice, ¿qué era exactamente el maná? Pues lo que estamos diciendo. Ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Qué cosa es el maná? Ya dimos una definición. Un alimento milagroso con el que Dios alimentó a su pueblo
en su peregrinaje por el desierto. El término que usa para designarle es el de maná, forma hebrea de la aramaica man, la cual depende de manhu, literalmente, ¿qué es esto? Admiración de los israelitas al verlo. A ver, cuando los israelitas encontraron el maná, se preguntaron, ¿y qué cosa es esto? Bueno, pues tampoco sabían qué cosa era exactamente, pero ya hay estudios muy precisos, si era un rocío, de qué cosa era ese rocío, ¿verdad? ¿Qué elementos se unían en ese llamado rocío o maná que caía del cielo? Ya podemos hacer toda una clase del maná. ¿Me puede explicar la fiesta del Yom Kippur? Ya le explicamos. Vamos aquí, ¿verdad? Otra vez a la fiesta del Yom Kippur. A la fiesta del Yom Kippur o fiesta de la gran expiación. Le invito a que lea, por favor, Levítico capítulo 16, versículos del 11 al 33. Levítico 16, 11 al 33. Ahí se relata cómo es exactamente esta fiesta del Yom Kippur o fiesta de la gran expiación. Yo lo dije, el sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum y ofrecía dos sacrificios. Ahí está. De todos modos, en el material que yo les voy a compartir, explicaré con detalle. Otra pregunta. ¿Alguna vez escuché a un sacerdote decir que toda la celebración... bueno, dice, alguna vez escuché que un sacerdote dijo que en toda la celebración las personas tenían que estar de pie? ¿Es cierto? No es cierto, porque no estamos celebrando la Pascua judía, no somos judíos, que estamos haciendo un memorial del día en que Dios nos liberó de Egipto. No, nosotros somos cristianos y estamos celebrando la Eucaristía. Cuando lleguemos a la parte de la Eucaristía celebrada, vamos a explicar lo que llamamos gestos y posturas. Padre, por favor, los significados de los alimentos de la cena de Pascua ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Pero lo volvemos a repetir con muchísimo gusto, ¿Qué habíamos dicho, verdad? Habíamos dicho lo siguiente: la sangre del cordero significaba la salvación concedida por Yahvé en aquel momento. Las hierbas amargas, la amargura de la esclavitud. Los panes ácimos, la salida precipitada que impidió su fermentación. Y los vestidos puestos, la actitud de marcha. Padre, en la exégesis de la Biblia latinoamericana explica que el pueblo de Israel ya celebraba la Pascua. ¿Cuándo fue su origen? Su origen lo tuvo en el monte de Sinaí, o también llamado Horeb, ¿verdad? Hay que buscar cuándo, en qué año más o menos se realiza. Por eso, ¿verdad? No hay que tener solo una Biblia, ¿verdad? Para lectura. También hay que, como la latinoamericana, hay que tener una Biblia para estudio. Por ejemplo, la de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es una versión de la Sagrada Escritura para el estudio. Al final tiene una sinopsis cronológica que comienza desde el 200.000 antes de Cristo, ¿verdad? Hasta ahí. Pero eso se llama prehistoria de Israel. La historia de Israel, vamos, ¿verdad? A buscar dónde comienza. Los patriarcas en Egipto, luego Bronce Nuevo, Josué, los jueces, Ramsés, 1400, Moisés.
más o menos hacia el siglo XVI antes de Cristo. Ahí está. Otra pregunta. ¿Qué significa veterotestamentario? Libros del Antiguo Testamento. ¿Cuándo está disponible el video en YouTube? En este momento. Ya está. Les agradezco mucho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, el que nos concedas la gracia del Espíritu Santo para poder comprender desde el estudio el gran significado de la Eucaristía, que fue instituida por ti, tomando elementos del pueblo de Israel, elementos que eran variados y a veces separados. Tú, en un solo acto de amor, reuniste todo y nos ofreces la salvación, ya no de una forma fragmentada, sino en un acto único. Señor Jesús, que teniendo un conocimiento más profundo, podamos saber que tú eres el Hijo de Dios, que se entrega como Cordero, sin mancha, sin defecto, para que nosotros pudiéramos ser absueltos de nuestras culpas y pudiéramos recibir una vida nueva, la de hijos de Dios. Y así la alianza ya no fuera quebrantada por ninguna cosa. Ayúdanos, Señor, a amarte más y amar más la Eucaristía. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les agradezco muchísimo y les ofrezco una disculpa por los minutos que les he robado para sus siguientes actividades, ya sea trabajo, descanso o recreación. Que pasen una feliz noche. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes en nuestra tercera sesión del curso de la Santa Misa. Vayan preparando su Nuevo Testamento. Que el Señor les bendiga. Ya si alguno de ustedes quiere despedirse, puede abrir su micrófono y su cámara.